estimada audiencia, buenos días. Es con placer que os saludamos y damos la bienvenida a este programa. El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante que estoy seguro va a ser de mucha bendición y ayuda en nuestro estudio y profundización de la palabra de Dios, especialmente en lo que estamos estudiando de los evangelios sinópticos. Vamos a profundizarnos en un tema muy importante. Es que hoy en día los eruditos están sacando a la luz un Jesús radicalmente distinto a partir de documentos que son tan antiguos, tan creíbles como los 4 evangelios. Sabemos que durante aproximadamente más de 1900 años, más o menos, los textos canónicos del Nuevo Testamento fueron la única fuente confiable, válida para entresacar un conocimiento históricamente fidedigno acerca de Jesús con respecto a Jesús de Nazaret. Sin embargo, en el año 1945 esta circunstancia cambió. Vamos a hablar acerca de este tema. Para ello tenemos aquí a 3 hermanos que ellos son expertos en el tema, están bien informados y se han profundizado mucho. Así que vamos a exprimirle, vamos a sacarle, como se dice, el jugo a ellos. Como primer panelista tenemos aquí al hermano Freddy Camayo Pispialaya. Él es estudiante del seminario teológico Eminel, en Guaral. También debemos mencionar que él es profesor de comunicación. También el segundo panelista es el hermano Orlando Jiménez Vicente. Él también es seminarista del Seminario Internacional de Teología, ELIM. Y también tenemos a Eli Germán Estela. Él es el tercer panelista, que lo vamos a sacar muchísimo acerca del conocimiento que tiene y vamos a estar preguntándole a cada uno de ellos. Como mencionábamos, el tema es que los eruditos están sacando a un Jesús radicalmente distinto a partir de evangelios alternativos que han aparecido recientemente o se le han descubierto en los últimos años. Y estos son tan creíbles aparentemente como los 4 evangelios. Pero para iniciar, voy a iniciar con el hermano Freddy. La pregunta que le voy a hacer a él es que, primeramente, comentar que tanto para los historiadores como para los periodistas, los documentos, escuchen esto, son de ayuda inestimable para confirmar los hechos. Quiero decir que los documentos son muy importantes para confirmar los hechos que acontecieron anteriormente. Aún así, deben llevarse algunas labores detectivescas para establecer la autenticidad de ellos. Hermano Freddy, ¿cuáles son esas labores que deben llevarse a cabo para establecer si un documento es auténtico y creíble para probar la autenticidad de cualquier registro escrito? Gracias, hermano, por la pregunta. Se tiene que tener en cuenta quién lo ha escrito. Para probar la autenticidad de un documento tenemos que saber quién es el autor de ese documento. Segundo, ¿estaba esta persona en posesión de saber lo que había sucedido? Puede ser que no conoce tal persona que menciona los acontecimientos que estaban sucediendo. Tercero, ¿podría estar tal persona motivado por prejuicios, por una actitud de parcialidad? También tenemos que conocerlo. Cuarto, ¿había sido el documento en cuestión protegido por cualquier manipulación? Esto también es bastante interesante porque hay documentos que son manipulados por muchos autores y eso también se tiene que tener en cuenta. Quinto, ¿hasta qué punto es legible? Muchas veces de los documentos que han sido escritos en el antaño, con el pasar del tiempo han perdido legitimidad, por el correr del tiempo, se han borrado la legitimidad en las escrituras.
Por ejemplo, en los papiros siempre ha habido a veces dificultades de poder leer los escritos porque el tiempo ha pasado y entonces las escrituras se han borrado. Sexto, estaba corroborado por otros hechos externos. También los hechos externos también dan validez a las escrituras, por ejemplo, como la arqueología. Existen documentos discordantes que pueden ser aún más fidedignos o que pueden arrojar una nueva luz. También se hace este estudio porque no podemos centrarnos en un solo documento, sino que debemos investigar más porque puede haber mucho más documentos que arrojan más luz para nuestra investigación. Y esta última es la que ha dado resultados en la investigación histórica acerca de los evangelios. Bien, interesante. Volviendo en nuestros tiempos actuales, ha habido descubrimientos que han aportado una cosecha fascinante y son documentos procedentes de la antigua Palestina que, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, pero también se han descubierto otros. Y estos otros evangelios les hemos llamado evangelios alternativos. Y la pregunta va para el hermano Lee: ¿cuáles son esos evangelios alternativos, que no son los 4 evangelios? Ya, gracias hermano. Existen muchos evangelios, pero en sí vamos a hablar en este momento de 5 que son principalmente mencionados. Tenemos el evangelio de Tomás, también tenemos el evangelio de María, el evangelio secreto de Marcos, el evangelio de Pedro y también el evangelio según San Judas, que son libros apócrifos, libros no canonizados. Sabemos que estos evangelios presentan a un Jesús distinto. ¿Y cuál es el que tiene mayor aceptación? El que tiene mayor aceptación es el evangelio de Tomás. De Tomás. Muy bien. Entonces, este evangelio de Tomás presenta a un Jesús no como el que lo presentan los evangelios, los 4 evangelios que tenemos, especialmente los evangelios sinópticos. Y vamos a seguir profundizándonos. Para Orlando, actualmente algunos eruditos están presentando unos retratos insólitos de Jesús, unos retratos diferentes. ¿Por qué sería esto? Bien, una de las razones por que presentan en este modo los escritos es que estos autores presentan y no tienen mucha capacidad, mucha certeza, carecen de la formación de los semíticos del Nuevo Testamento. Una de las razones es esta, ¿no? Que carecen de la formación de los semíticos. No tienen trasfondo semítico. ¿Y qué significa ese trasfondo o carecen de información semítico? Esto significa que el trasfondo semítico se ocupa del hebreo, del arameo y también del siríaco y otras fuentes escritas en varios idiomas, como por ejemplo el rollo del Mar Muerto y también los escritos rabínicos del Antiguo Testamento, antiguos. ¿Usted quiere decirme que estos eruditos actuales no tienen tanta información acerca del arameo, especialmente porque sabemos que Jesús, él hablaba arameo y toda su vida tenía influencia aramea? Entonces, ¿cómo afecta eso a su erudición de ellos, de los eruditos actuales? ¿Cómo afecta el desconocimiento de eso o la poca importancia que lo dan? Lo que afecta a esto es que como en esos tiempos había un idioma que se hablaba más claramente y era el griego koiné, pero ellos no, ellos solamente a unas ciertas idiomas nomás lo podían aclarar, pero no a todo universal.
Ya. Entonces, los evangelios sabemos que se escribió en griego, pero Jesús, él mayormente hablaba y pensaba en arameo. Entonces, ellos, los eruditos, se dedican al estudio del griego y no saben que Jesús era más arameo que griego. Entonces, lo ponen a un Jesús griego, lo ponen un trasfondo griego. Ahora, sabemos que para determinar si esos documentos que se han descrito, donde presentan a un Jesús diferente, que no es griego, que no tienen mucha información acerca del arameo, de cómo se crió Jesús, para el hermano Freddy, ¿cuáles son los criterios que utilizan estos eruditos o historiadores cuando se trata de determinar si este documento, esta teoría que sacan los eruditos, son totalmente fidedignos? Hay 5 criterios que se tiene que tener en cuenta siempre. La primera es preguntarnos cuándo se escribió, en qué tiempo, en qué circunstancias se escribió este documento. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, tenemos los evangelios que han sido escritos después de 30 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Y eso nos da una evidencia de que podemos encontrar las evidencias claras, a diferencia que otros escritores pueden escribir otro evangelio después de unos 70, 80 años después del ministerio de Cristo. Entonces, los años han pasado y entonces la idea que van a arrojar no va a ser auténticas, porque el tiempo también tiene que ver bastante en esto. Segundo, se tiene que tener en cuenta la conexión geográfica. Se tiene que conocer la geografía, en qué continente, en qué país han sido escritos. Un ejemplo, los escritos ubicados en el continente del Oriente, con una diferencia escrita en otro continente, por ejemplo, en un país como en España, Italia, entonces nos va a dar una gran diferencia. Tercero, con la exactitud cultural del documento, o sea que teniendo en cuenta, conociendo sus culturas, sus costumbres. Por ejemplo, encontramos en estos evangelios que no son verdaderos, estos apócrifos, se tiene que ver en cuenta las costumbres. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, las costumbres eran muy diferentes a las costumbres de hoy. Por ejemplo, en las costumbres de las impurezas de los cadáveres, en tradiciones en los cementerios, que es muy diferente a la actual. Entonces todo eso tiene que ver. La cuarta, la motivación para escribir. Tiene que ver también el autor qué es lo que le motivó para escribir eso. Quinto, el propósito. Siempre el autor tiene un propósito por el cual escribe un documento. Quiero hacerle una pregunta. A partir de esos cinco reglas, se puede decir que usted da para establecer si esos documentos son fidedignos. ¿Qué es? ¿Ciencia o arte? Bueno, podría decir que es una ciencia, ¿no? Porque la ciencia siempre es un estudio donde que se hace para poder determinar un asunto o investigar. En este caso es una ciencia porque se trata de un estudio de adquirir conocimientos y así históricos. Bien, yo quiero mencionarles que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 10 o 20 documentos
y mostrar cuáles son canónicos o fidedignos y seleccionar de manera arbitraria 4, en este caso los 4 evangelios, diciendo que solamente estos tienen conexión con los apóstoles, sin tener ninguna razón para realizar tal afirmación. Esto sería un prejuicio, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero si tuviéramos 10 documentos y descubrimos realmente que hay pruebas históricas creíbles, que 4 de ellos tienen alguna forma de conexión apostólica y los demás no lo tienen ni por nada, entonces es una afirmación dogmática, es una afirmación que es comprobada, no es con prejuicios. Yo puedo decir que se trata de una conclusión razonable y ponderable, que está basada en pruebas. Algunos eruditos, ya cambiando de tema, se han esforzado en dar a estos otros evangelios unas fechas de redacción muy antiguas, más o menos a mediados del primer siglo. Hermano Elí, ¿se puede decir que esto sirve de apoyo a su afirmación de que el cristianismo del siglo I presentaba una variedad de doctrinas o estaban divididos mediante prácticas que eran diversas? Es cierto que el cristianismo más antiguo era una incierta fusión de perspectivas diferentes acerca del Jesús que tenemos en los evangelios. No, en absoluto. Doctrinas, o perdón, no había ¿cómo se llama? La concepción que se menciona es los intereses modernos o intereses políticamente correctos y multiculturales, motivados por la compasión hacia los grupos asignados. Con respecto al cristianismo, dice, o los cristianismos, no podemos decir que en la era apostólica existía lo que es los cristianismos, ¿no? Existía sí el cristianismo, pero no los cristianismos, por el mismo caso de que no había una persona o un cristiano que creía en la muerte en Jesús como el Mesías, y no había otro que que ignoraba eso. No había un cristiano que creía que Jesús murió por salvar a los pecadores y otro cristiano que lo ignoraba totalmente. Entonces no existían los cristianismos, pero sí existía el cristiano o los cristianos. Gracias. Ahora vamos a hablar del primero de los evangelios, que es el más aceptable. Mencionábamos en un principio que son cientos de documentos que se han descubierto, pero son 6 los evangelios más resaltantes, que tienen mayor aceptación, y vamos a empezar por el evangelio de Tomás. Hermano Orlando, según estuve estudiando yo, el evangelio de Tomás es muy parecido, es análogo a los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y también Juan. Es más, tiene citas o alusiones a las cartas de Pablo. ¿Qué quiere decirnos con esto? No, para un lector de estos evangelios no es muy difícil si nosotros nos situamos en el contexto semítico, porque Jesús estaba proclamando básicamente el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Se estaba proclamando ahí, y también mediante el ministerio que Jesús demostró, se dejó ver verídicamente que Él era el enviado de Dios, ¿no? Porque Él hacía milagros, ¿no? Y ahí una de las ocasiones cuando Jesús estaba predicando y sanó a un endemoniado, y entonces le preguntaron, ¿no? Les dijo que si yo echo los demonios por Dios, entonces ¿qué es Belcebú? Les hace pregunta. Y si por el dedo de Dios, nuevamente le recalca, echo los demonios, verdaderamente el reino de Dios está entre nosotros.
Y entonces de esta manera, de este modo, es que lo podemos entender nosotros, ¿no? Según viendo la capacidad de cómo nosotros nos situamos en el texto, contexto. Claro, bien, como mencionaba, que estos evangelios apócrifos o evangelios alternativos, como se le llama también, tienen alusiones al Nuevo Testamento y a las cartas de Pablo. Yo también podría decir que son posteriores escritos a los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, porque hacen citas a los evangelios, Mateo, Marcos y también a las cartas de Pablo. Entonces, razonablemente se puede concluir que son escritos después, porque hacen alusiones a citas. Sabemos que los evangelios se publicaron en griego, pero más adelante, conforme el cristianismo iba expandiéndose, se extendieron y se también tradujeron a otros idiomas distintos y se extendió hacia el este. Y aquí, ojo, tomemos atención, en el más al este de Palestina se hablaba una forma de arameo que se llamaba el siriaco. Hermano Freddy, ¿nos puede mencionar si estos evangelios se tradujeron al siriaco? Sí, no inmediatamente, sino después se tradujo. Había un hombre llamado Tatiano que estudió los 4 evangelios y lo escribió unido a los 4 en un solo documento. Y entonces esta obra se le conoce como el Diatessaron, que significa a través de los 4. Y entonces esta obra lo presentó en siriaco. Y aquí empieza la variación. Entonces, cuando unió los 4 evangelios en una sola obra, entonces hubo una variación en las escrituras. Y de esto creó algunas formas nuevas. Entonces Tatiano creó algunas formas nuevas porque su obra era en parte de Mateo, en parte de Lucas. Y entonces esto le sirvió más adelante para que los siriacos aparezcan en el Evangelio de Tomás. Interesante, es claro, si uno estudia el Evangelio de Tomás, contiene más de la mitad de los evangelios o del Nuevo Testamento. Entonces, a finales del siglo II, este material era bien conocido. La mayoría de personas lo tenía, y este evangelio refleja ideas sirias o siriacas. Para el hermano Lee, otra pregunta. Jesús es muy mencionado en el Evangelio de Tomás, y este Evangelio que tiene ideas sirias y todo lo demás, que tiene ideas del Nuevo Testamento, que hace alusiones a Pablo, y como vuelvo a recalcar, concluimos que fue escrito más o menos más después del año 96, hasta incluso se puede datar hasta el año 200. ¿Cuál es la diferencia que presenta el Evangelio de Tomás a Jesús en contraste con los 4 evangelios que tenemos en nuestra Biblia? Muy bien, es mucha la diferencia que existe entre los evangelios canonizados y el Evangelio de Tomás. Tomás presenta a un Jesús con una concepción mística de las buenas nuevas, es decir, la luz y revelación interior. Eso es lo que muestra Tomás en su evangelio. Es un poco también exagerado, y también promueve una experiencia interior y mística y privada. El evangelio de Tomás, nosotros por su escritura lo podemos comprobar que es un poco machista, ¿no? Según su explicación que da en uno de sus textos, dice que la mujer
si no se convierte en varón, no puede heredar el reino de los cielos, que es algo ilógico, que Jesús muestra lo contrario. No dice que la persona ha sido creada, sea varón o mujer, a semejanza de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos posibilidades de obtener el reino de los cielos. Pero Tomás, en el Evangelio de Tomás habla todo lo contrario, ¿no? La persona tiene que ser varón, o la dama tiene que ser varón para que pueda obtener el reino de los cielos. Y es muy curioso, ¿no?, encontrar estas declaraciones, pues es algo ilógico, que Jesús no estaba de acuerdo con esto. Interesante. Y hablando acerca del tema de la salvación en el Evangelio de Tomás, hermano Freddy, ¿qué es lo que ha descubierto en cuanto a la salvación? ¿Cómo presenta el Evangelio de Tomás acerca de la salvación? O hermano Orlando. Desde el punto de vista del tema de la salvación, Tomás lo presenta de algo como gnósticamente. La salvación, dice, se desarrolla por nuestro propio conocimiento, por nuestro propio esfuerzo de nosotros mismos, ¿no? Y también para la salvación es auténtica y contemporánea, o sea que nosotros mismos, mediante el estudio que nosotros tenemos, ya sea en este mundo, y también de despojarnos de lo que hay en este mundo, casi similar a lo que está en los otros evangelios, ¿no? Viendo desde el punto de vista cuál cosas son buenas para según nuestro propio criterio, si estamos bien delante de Dios o si no estamos bien delante de Dios, y según esto nosotros podemos despojarnos también de las cosas que hay en este mundo. Entonces hay un marcado contraste en comparación a los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, y aún así, según muchos dan realza al Evangelio de Tomás. Si nosotros aceptáramos el Evangelio de Tomás como que se hubiese escrito en un periodo un poco posterior al Nuevo Testamento, hermano Freddy, ¿cree usted que sería legítimo argumentar que ese documento debería haberse incluido en nuestra Biblia? Bueno, la respuesta es no, porque este documento se escribe después de esta obra llamada el de Atesorán, y esta obra fue incluida, fue autenticada, porque se escribió por el año 175 después de Cristo. Gracias. Si nosotros leemos algunos fragmentos del Evangelio de Tomás, y si, por ejemplo, yo les hiciera leer el Evangelio de Tomás a ustedes, o cualquier hermano, así común y corriente, ninguno de nosotros, estoy seguro, que aceptaría estos evangelios. Si le preguntara cómo está la lectura, o si quiere seguir leyendo, dijera, a ver, hay que ver qué más raras cosas dice este libro. Entonces, no es aceptable. Ahora, vamos a hablar del segundo evangelio. Es el Evangelio de Pedro, también, que tiene mucha aceptación. Hermano Eli, ¿de qué habla este Evangelio de Pedro? Para eso nosotros tenemos que conocer cuál fue su origen, cómo es que se apareció este Evangelio, en qué lugar, cómo se originó. El documento fue hallado en Egipto, más o menos en el año 1880, y fue encontrado el códice dentro de un ataúd de un monje cristiano que más o menos murió en el siglo IX. Y en ese documento se encontró el Apocalipsis de Pedro, también se encontró el fragmento del griego de Enoch, también se encontró lo que es
un relato de un apóstol, no un relato de un apóstol, o también un relato de un cristiano que no tiene principio ni fin. Se encontró el relato del apóstol Pedro en ese códice, y por eso mismo es que se le pone el nombre de Pedro. No se le pone el nombre de Pedro, no considerando también lo que les advirtió los padres de la iglesia, ¿no? Porque los padres de la iglesia, tanto Eusebio, que es uno de ellos, advierte, ¿no?, de un códice que se había perdido, y ellos, pensando que era ese códice que se había perdido, lo pusieron el nombre de Pedro. Gracias. Queremos avanzar porque el tiempo es corto y vamos a hablar ahora del Evangelio de María. Hermano Orlando, en la novela El Código Da Vinci, del autor muy conocido Dan Brown, el Evangelio de María se ha hecho mucho más conocido, especialmente entre las mujeres, que lo ven como un documento que da validez al liderazgo femenino. Y quiero preguntarle, ¿es posible que se haya anexado su nombre, o que ese documento es original o no es original, solamente se ha puesto el nombre a María Magdalena para darle más legitimidad y credibilidad a este Evangelio? Bien, según unos eruditos dice que probablemente ha sido escrito por los apóstoles, ¿no? Por unos, por ejemplo, ahí como andaba más con Pedro, también con Juan, ¿no? Y posiblemente que haya sido escrito, pero no se ha podido encontrar hasta el momento quién fue el que lo escrito a este Evangelio de María. ¿Y qué es lo que, relata, o qué es lo que sucede en este Evangelio? ¿Qué relatos encontramos? Lo que se relata en este Evangelio dice, como María siempre estaba al lado de Jesús, siempre andaba con él, ¿no? Y dice que ella hacía sus comentarios de que tenía una revelación desde el Señor, que él mismo le decía y que ella mismo hablaba. También otras de los relatos que están ahí, dice que María se entristecía porque no le tenían en cuenta lo que ella escribía, ¿no? Dice que se entristecía y ella lloraba. Entonces, cuando se ponía así, dice que cuando lloraba y venía un apóstol a consolarla, a reprenderle, dice, y Mateo dice que la consolaba, ¿no? O sea, lo reprendía al discípulo que en este caso a Pedro, para que dé a conocer más el Evangelio de Dios. Esos son algunos relatos que nos habla ahí en el Evangelio de María. Entonces también María se le presenta como que tenía una igualdad apostólica con los 12. Ahora vamos a pasar a hablar del cuarto documento que se ha encontrado también. Es el Evangelio de Marcos. En realidad se le llama el Evangelio secreto de Marcos. Hermano Freddy, ¿de qué habla este Evangelio? ¿De qué trata mayormente? Bueno, este Evangelio trata de temas incoherentes para nosotros que conocemos la verdad, y eso nos indica que como el hombre, cuando se aparta de Dios, cuando no está dirigido por el Espíritu Santo, no puede entender las cosas de Dios. El contenido tiene sugerencias homoeróticas, este libro. Hay un personaje llamado Martin Smith, que era un profesor de Orígenes que trabajó en una universidad, que una vez por el año 1958 anuncia que había hecho
un descubrimiento histórico, que había encontrado una obra en el monasterio de Mar Saba, en el desierto de Judea. Encontró un volumen del libro, encontró al final de la página del libro dos páginas y medio, escrita una carta supuestamente por Clemente de Alejandría, dirigida a un tal llamado Teodoro. Entonces, este personaje, Smith, especuló que un monje había compilado aquella carta, y lo había escrito al final de la página de este libro porque el papiro original se estaba deteriorando mucho. Esa fue una especulación nada más. Entonces, y esa carta era escrito en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué es lo que contenía esta carta? De aquí viene el nombre de Evangelio Secreto de Marcos. Dice que fue una carta donde contenía citas de versiones desconocidas del Evangelio Marcos místico secreto. ¿Qué es lo que contenía? Dice que en esta carta, cuando Jesús resucita a un joven, y el joven se acerca a Jesús vestido de un lino sobre su cuerpo, estaba desnudo, y esa noche pasan con Jesús. Y en esa noche Jesús le revela los misterios del reino de Dios. De esto viene este término homoeróticas, pensando que en esa noche tuvieron como una intimidad, algo. Y entonces, eso. Entonces vemos aquí de qué se trata el contenido de este libro. También, según los historiadores, los eruditos, algunos dicen que este tal Smith es el que escribió el libro o falsificó el libro de Marcos. No solamente que lo falsificó, sino que escribió un libro, porque en realidad el Evangelio Secreto de Marcos es un libro de 450 páginas, que luego después se lo publicó. También se han hallado los documentos que hablan acerca de los papeles de Jesús, de Jesus Papers en inglés, y estos también son documentos que hablan contrarios en relación a los 4 evangelios. El sexto documento que se ha descubierto y también es muy relevante es el Evangelio de Judas. ¿De qué habla el Evangelio de Judas? ¿Cuándo se escribió? Ya, muy bien, vamos a contestar a esta pregunta. ¿En qué consistía el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas fue encontrado, los papiros fueron encontrados más o menos en el año 300 a 320, pero en sí se escribió más o menos en el año 180 después de Cristo. Lo que encontramos en este Evangelio, bueno, yo diría que sería muy interesante para nosotros poder ubicarnos en la historia, ¿no? Para la historia sería muy importante. El nombre que este lleva es el Evangelio de Judas, pero no el Evangelio según San Judas, ¿no? Que eso demuestra que te va a hablar algo de la vida de Judas, pero no escrito por aquel personaje, ¿no? Lo que yo quisiera resaltar más en este tema es acerca de la entrega que se hace de Jesús, la traición que se le hace a Jesús. En este Evangelio relata que Judas era el discípulo más amado por Jesús, y que la entrega que se le hace a Jesús al poder romano es a través de un acuerdo, de un mutuo acuerdo que hizo Judas con Jesús. Se dice que
Jesús sabía que Judas le iba a entregar y Judas también. O sea, en sí hubo un acuerdo entre estas dos personas. Por eso dice que cuando Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya. Se dice que los discípulos todos no sabían, pero entre ellos dos sí sabían. O sea, especial estaba planeado eso ya. Estaba planeado la traición de Jesús. Eso es lo que habla el libro de San Judas, especialmente. Interesante, después de preguntarle de qué hablan estos libros alternativos, evangelios alternativos, yo puedo decir que el Evangelio de Tomás tiene algo que decirnos acerca del misticismo, del gnosticismo, del segundo ciclo, pero nada con respecto a Jesús. También el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, de Judas, se escribieron en un periodo después a los Evangelios, en unos periodos tardíos, por lo tanto no son relevantes para nosotros. Y el Evangelio secreto de Marcos también es un fraude, y los papeles de Jesús hablan acerca de cosas que no están de acuerdo a los evangelios, presentan un Jesús distinto. Todo esto me hace pensar nuevamente en los evangelios y de dar una valoración a los 4 evangelios bíblicos, y creo que a todos. Hermano Freddy, ¿cuáles son los criterios que debemos tomar para probar la fiabilidad de los evangelios? O hermano Orlando, de los evangelios de nuestra Biblia. Uno de los criterios que han utilizado los historiadores es el criterio de certificación múltiple, ¿no? O sea, a los unen entre de 1 a más de 2 textos, más evangelios, ¿no? Pero que dicen lo mismo, el mismo significado, parecido, ¿no? Y otro de los criterios es el criterio de la coherencia, en donde que destacan el asunto más verdadero, ¿no? En lo cual destacan los evangelios, que son los 4 de Mateo, Lucas, Marcos, y que tienen un peso sobre todos estos demás, ¿no? Que se han escrito después podría decirse de unos 50 a unos 60 años que se han escrito estos evangelios, y que unos se han escrito durante la primera generación, los de Marcos, Lucas y también el de Mateo, esos se han escrito en la primera generación, y el otro, el de Juan, se ha escrito en la segunda generación, ¿no? Y estos son los que dicen del punto de vista cuál era la historia verdaderamente de nuestro Señor Jesús. Claro, entonces nuestros evangelios que tenemos en la Biblia son más fidedignos porque son datados en una fecha muy cercana a cuando vivió el Señor Jesús. Vamos a hacerle otra pregunta al hermano Freddy. ¿Cómo pues valora usted la fiabilidad histórica de los documentos bíblicos, especialmente de los evangelios? Bueno, los evangelios consignan de manera imparcial los acontecimientos que ha pasado en la historia, es decir, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Todos ellos cuentan secuencialmente, todos apuntan al mismo hecho sin haber una discrepancia. Gracias. Hermano Eli, si los evangelios bíblicos contienen nuestra mejor información acerca de la experiencia cristiana de la iglesia primitiva, ¿qué nos dicen estos acerca del verdadero Jesús? Bueno, sin duda
los evangelios, los 4 evangelios que se escribieron en el tiempo de Jesús, o escritos o canonizados, sin duda que muestran a un Jesús verdadero, a un Jesús compasivo, a un Jesús que no hacía acepción de personas. Es el mismo Jesús que relata en Daniel 7, y eso también lo demuestra, ¿no? El Señor Jesús cuando cuenta la parábola de los arrendatarios, ¿no? Muestra el Padre que es Dios, y nosotros lo tomamos en un contexto según muestra las Escrituras acerca de Jesús, pues el Padre de la viña, el dueño de la viña era Dios, los trabajadores eran en aquel tiempo el pueblo de Israel, y también el Hijo que es Jesús, ¿no? Especialmente quien vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, sin duda el Jesús que nos muestra en los evangelios canonizados es el Jesús, el Hijo de Dios viviente. Gracias. Hermano Orlando, de acuerdo al estudio que hemos tenido, ¿cómo usted califica o cuál es la idea personal que tiene acerca del Jesús presentado en los evangelios, en contraste con los evangelios alternativos, apócrifos? Bien, en contraste de los evangelios es que Jesús es el único Dios verdadero, el que iba a venir a esta tierra, el que Él era el pan del cielo también era real, el unigénito Hijo de Dios, y por lo tanto Él era divino, y el 100% de divinidad lo tenía Jesús. Pero con respecto a los otros evangelios, por ejemplo, que hemos venido estudiando, en algunos de estos no hay unas ciertas cosas que no están en contraste, ¿no?, con estos evangelios que se han mantenido, ¿no?, que se han canonizado en la Biblia. Entonces, como conclusión, diríamos que el Jesús, el Hijo de Dios, es el que verdaderamente lo narran nuestros historiadores, porque ellos han estado más cerca de él, ¿no? Ellos han escrito y porque lo han aprobado por la Iglesia y porque han sido inspirados por Dios. Muchas gracias. Entonces podemos concluir que los evangelios, los 4 que nos presenta la Biblia, nos hablan de un Jesús divino que puede salvarnos y de un Jesús 100% humano también, porque pasa algo muy terrible si es que quitamos su humanidad. Jesús es 100% humano y 100% divino. Eso son los evangelios, y los evangelios apócrifos que aparecen hoy en día, de acuerdo a las pruebas, al análisis que nosotros hagamos, no tienen tanta credibilidad ni confiabilidad. Pues Dios nos bendiga en la profundización del estudio de nuestras Biblias, y no solamente eso, sino que podamos estudiarlo, sino también comprenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Amén. 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 Amén.